Empezamos entonces con la mesa dentro de lo que sería la dimensión de medio ambiente y naturaleza que estamos trabajando dentro de las jornadas y de Vía Socialista. Eh, en la mesa, bueno, la mesa es humedales y gestión de residuos. Tiene la presencia de Valeria Inés Enderle, que es abogada especialista en Derecho Ambiental, directora ejecutiva y apoderada legal de la Fundación Cauce. En principio también iba a estar integrantes de la cooperativa de trabajo Reciclando y Dignidad, pero bueno, no han venido, quizás vienen ahora durante el transcurso de la mesa. Y bueno, la idea es eso, digamos, darle como un tratamiento y pensar un poco la dimensión medioambiental dentro de la complejidad de la economía argentina y de las necesidades que tiene la economía argentina y el país como un todo, ¿no? Así que la mesa vamos a tener que terminarla a las 4:30 porque Valeria tiene que ir al aeropuerto y yo estoy coordinando otra mesa que empieza a las 5, pero bueno, fundamentalmente por Valeria. Así que, bueno, dentro de ese tiempo, 1 hora, dispones como quieras. Yo también voy a presentar también un trabajo que después les comento. Y bueno, yo soy Claudio Fernández Macor, soy economista, integrante de Vía Socialista. Y bueno, trabajo hace unos años sobre cuestiones medioambientales, la relación entre el capitalismo y la naturaleza, la función del capitalismo entre la acumulación del capital. Y les voy a presentar un proyecto que forma parte del programa de Vía Socialista. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la presentación y de paso agradezco a la organización la invitación. Principalmente cuando hablé con Romina y ella me contó de la idea de este espacio para empezar a repensar otras maneras de llevar adelante la Argentina que queremos, y me pidió que hablara específicamente de humedales. Le planteé la posibilidad de también ver un caso concreto para que podamos ver específicamente cómo el extractivismo está afectando los humedales. Es un caso de mi provincia que justamente tiene que ver con el extractivismo minero. Para poner un poquito en situación, les cuento un poco de nosotros. Nosotros somos una fundación que obviamente tiene personalidad jurídica, está legalmente funcionando. Somos un equipo de jóvenes profesionales, todos tenemos menos de 45 años y esto es algo que creo que es destacable en un momento en el que la juventud está buscando determinadas respuestas y en este sentido lo estamos haciendo en aras de buscar una sociedad mucho más sustentable. Creemos obviamente en este sentido que el cambio cultural y ciudadano es totalmente necesario y trabajamos con distintos ejes que tienen que ver con la educación, con el arte, con la cultura, con lo jurídico y también principalmente teniendo en cuenta la dignidad humana y el cuidado de la naturaleza, que la entendemos como un sujeto de derecho, no como un objeto que nosotros tengamos que necesariamente proteger por el solo hecho de que nos pertenece o que efectivamente podemos dominarla. Nuestro trabajo entonces tiene que ver con el ejercicio del cuidado de los ecosistemas, pero también con la comunidad, con la cultura, con el arte, con la educación, como les decía recién, siempre en coordinación y alianza con otras organizaciones. No trabajamos nunca de manera aislados, sino que siempre en redes. Y así promovemos lo que tiene que ver con el cuidado del agua y de los sistemas de humedales de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay, principalmente el delta del Paraná. Realizamos monitoreo de proyectos que van a tener impactos negativos, como por ejemplo represas, puentes, hidrovías industriales. Promovemos la agroecología, que es tan importante en este momento, que promueve justamente el no uso de agrotóxicos y de organismos genéticamente modificados. Ejercemos la democracia ambiental, que tiene que ver con el acceso a la información pública, el ejercicio de la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Y también en todo este marco lo que hacemos es análisis, informes, documentos que le van a servir a la ciudadanía para ejercer por sí mismo y por sí misma los derechos de acceso de la democracia ambiental, principalmente el acceso a la información,
la participación ciudadana y el acceso a la justicia. Como les decía, para ir específicamente al tema de humedales, acá les traje algunas imágenes muy hermosas de los distintos tipos de humedales que nosotros tenemos en nuestro país. Más del 21% del territorio de Argentina tiene humedales. ¿Y qué son los humedales? Los humedales son de distinto tipo, pueden ser naturales o urbanos, tienen que ver con la presencia temporal o no de agua en su superficie y de determinada fauna y flora asociada a este tipo de ecosistemas. Esa fauna y esa flora son lo que le dan una determinada estructura y obviamente el agua es el elemento clave de estos ecosistemas, donde obviamente la importancia es radical para nuestra vida. Más del 40% de la biodiversidad del planeta vive en los humedales y generan, digamos, lo que es la purificación de las aguas, son un gran reservorio de carbono que tiene que ver mucho con lo que es el amortiguamiento de los efectos del cambio climático. Sin embargo, desde hace más de 300 años, el 87% de los humedales del planeta se vienen degradando día a día a un ritmo totalmente alarmante. Y estos son específicamente ya amenazas que vemos en nuestro territorio. Nuestro territorio, les digo, principalmente a lo que tiene que ver el delta del Paraná, que comparten la provincia de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires. Entre Ríos tiene más del 80% del delta en su territorio. Y estas son algunas de las amenazas. Como ustedes pueden ver, aquí tenemos los incendios. La crisis de los incendios del 2020 fue la que derivó en una explosión prácticamente de proyectos de ley de protección de los humedales en la Cámara de Diputados. Ustedes saben, hoy tenemos ley de humedales. No, por más que se presentaron más de 15 proyectos. ¿Por qué? Porque el humo llegó a Buenos Aires, ¿sí? Lo mismo que ya había pasado en el 2008 y que generó el PIECAS, que es el Plan Integral Estratégico de Protección del Delta, y que hoy nadie prácticamente lo conoce porque es un plan que quedó totalmente en el archivo, pero en el 2008 el humo llegó a Buenos Aires y el humo llegó a la República Oriental de Uruguay. En ese momento fue cuando efectivamente se pusieron las pilas legisladores y legisladoras para avanzar con este plan. Lo mismo sucedió en el 2020 con esta tremenda crisis de incendios. Y otra de las amenazas es la presencia del ganado, de una gran cantidad de ganado, fruto del corrimiento de la frontera agrícola, que esto obviamente genera terraplenes, encallamientos, los proyectos inmobiliarios que también se desarrollan, la caza furtiva, la pesca ilegal, ¿sí? Son determinadas amenazas que tienen que ver con la falta de control que tiene incluso el Estado en este tipo de territorios que por supuesto son muy vastos, donde los límites dominiales son bastante laxos. Lamentablemente, bastante parte del territorio del delta son tierras fiscales. Esto quiere decir que el Estado debería tener un control absoluto y no lo tiene, ¿sí? Y una de las principales amenazas, que es una de las que les voy a contar específicamente, porque nosotros trabajamos desde la Fundación en esto del 2018, es la extracción minera de arenas silíceas en nuestra provincia. Esto fue un boom a partir del 2016, 2017, fruto de otro boom que sucedió en Vaca Muerta, ¿sí? Cuando se empiezan a desarrollar mayor cantidad de pozos no convencionales a partir de la técnica del fracking. Estas son las amenazas. Lo que necesitamos claramente es una ley de humedales. No cualquier ley. No, Entre Ríos. Una ley de humedales es urgente y es totalmente necesaria. No cualquier ley, sino tiene que ser una ley que efectivamente proteja los humedales, tiene que ser una ley que se conoce o que debe ser de presupuestos mínimos, es decir, que sea una base, digamos, para toda la Argentina igual, ¿sí? Y que después cada provincia, en función de los distintos tipos de humedales o humedales con características específicas, pueda gestionar otro tipo de normas que sean mucho más especiales a lo que es esta norma de presupuestos mínimos, que es una norma base para todo el país. Ese piso es un piso mínimo, pero que no se puede perforar. Se puede ampliar la protección o igualar, pero nunca ser menos
que esa protección que se estableció a nivel nacional. Esa ley es la que falta, es la que no tenemos y que tanto necesitamos. Como les decía, en 2020 se presentaron más de 15 proyectos en la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados nunca se logró tener la sanción que faltaba para que tengamos hoy una ley de humedales. 2013 y 2016 se obtuvieron media sanción de parte de la Cámara de Senadores, pero cuando llegaba a la Cámara de Diputados, el proyecto caía. Y esto no es casual. Digamos, los lobbies siempre han estado presentes y han estado mucho más fuertes, lamentablemente, que la sociedad civil y que varios sectores de la política para lograr imponerse y que hoy no tengamos esta norma, ¿sí? Como yo les decía, más del 21% del territorio tiene humedales y bastante territorio de ese 21% es donde justamente tenemos los mal llamados recursos naturales que el extractivismo está buscando. Tenemos el litio en el norte, tenemos toda la pampa húmeda, ¿sí? Donde tenemos la principal cantidad de humedales, principalmente el delta, los esteros de Liberá, por ejemplo. Entonces son lugares que son muy productivos, ¿sí? Y lo que se piensa es que esta ley directamente va a prohibir la producción. Y no es eso. No se busca que se prohíba la producción. Lo que se busca es que se generen usos sustentables de los humedales. ¿Se puede hacer ganadería? Sí, se puede hacer ganadería, pero la debemos hacer de una manera adecuada, de una manera que respete los suelos, que respete la capacidad que tienen esos ecosistemas. ¿Se puede hacer agricultura? Sí, obviamente sin la utilización de agrotóxicos. ¿Se puede realizar la pesca? Sí, en la medida que sean de especies que se pueden efectivamente pescar según las normativas que tenemos. Entonces, nadie pretende prohibir, ¿sí? Pero es necesario un inventario de humedales, es necesario un ordenamiento territorial de los espacios para conocer efectivamente dónde hay humedales, dónde no. Se necesita un fondo económico para protegerlos, porque obviamente sin dinero no se puede hacer prácticamente nada, y más lo que tiene que ver con este tipo de territorios donde se necesitan demasiados recursos a nivel, digamos, para conocerlos efectivamente, cuáles son sus características. Y obviamente que vamos a necesitar siempre una autoridad nacional que sea efectiva en los términos de la protección. Yendo específicamente al caso que les traía, no sé si saben específicamente qué es la fractura hidráulica. La fractura hidráulica en este caso, como bien aparece ahí en el dibujito, había traído un video, pero me parece que el link no sé si va a estar funcionando bien y por las dudas no vamos a intentar. Ya veo que se complica todo el PowerPoint. La fractura hidráulica, básica y sencillamente, digamos, es una fractura que se hace primero de manera vertical para luego hacerla de manera horizontal y llegar hasta rocas que previamente no se podía llegar, ¿sí? Esta perforación se hace inyectando millones de litros de agua, es agua que después no se busca una manera de reutilizarla, ni siquiera se intenta descontaminarla, con más de 1.200 tipos de químicos, ¿sí? Todo lo que se hace a través de determinados tubos con cemento, etcétera, lograr fracturar esa roca donde existe el shale oil o el shale gas, y a través de esa fractura que se genera con los químicos y el agua, luego se inyecta la arena silicia, que es para mantener abiertas esas grietas y que el gas pueda ir drenando hasta la superficie nuevamente. Fíjense, uno de los principales problemas que tiene el fracking, acá me hago un paréntesis, me permito hacerlo, fíjense que acá están todas las napas acuáticas, ¿sí? Donde estos también pueden ser causa de tener humedales en ese tipo de territorios. Toda esta agua termina de un modo u otro contaminada. Ya hay muchísimos casos en Estados Unidos de que esto está sucediendo y en Neuquén está sucediendo. Nosotros tenemos mucho contacto con comunidades de esos territorios que ya nos están manifestando que en el agua, cuando abren en sus casas, empiezan a sentir olor a gas. ¿Qué quiere decir? Que estos caños empiezan a permear ese gas que se encuentra en estas rocas, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando se empiezan a generar mayor cantidad de inversiones para generar mayor cantidad de pozos en Vaca Muerta, principalmente en Neuquén, por este método de fractura hidráulica, empezamos a tener
lo que yo les decía, el boom de las arenas silíceas en Entre Ríos. Para Entre Ríos en sí es la tercera actividad económica, ¿sí? La minería. Siempre se realizó extracción de minerales en yacimientos que tenían que ver principalmente con la brosa, con el canto rodado, la arena silícea también, pero a una escala muchísimo menor porque tenía que ver principalmente con algunas industrias químicas y con la industria del vidrio. Pero si hoy miramos algunos datos, ¿sí? Y fíjense que acá te van a decir por qué tenemos datos desde el 2019, porque la provincia no nos ha entregado los últimos datos, pero no es porque la provincia no nos quiera entregar los datos, y esto no es por defender la provincia de Entre Ríos ni el gobierno, porque la verdad no lo pretendo hacer, sino porque efectivamente no conocen cuántas toneladas se está extrayendo, ¿sí?, de nuestra provincia, porque todavía no tienen en claro, lamentablemente, ni la Dirección de Minería ni la Secretaría de Ambiente cuántos proyectos tienen para generar canteras, cuántas canteras están en proceso de evaluación de impacto ambiental y cuántas canteras ya están autorizadas. Estos datos los construimos nosotros en función de solicitud de acceso a la información que hicimos a la Dirección de Minería y a la Secretaría de Ambiente. ¿Por qué? Porque no hacen intercambio de información entre las dos reparticiones del Estado que están en el mismo ministerio. No estamos ni siquiera hablando de ministerios distintos. Están ambas en el Ministerio de la Producción. Y lo que nos asombra y nos llama más la atención es que Entre Ríos es la principal proveedora de arenas para el fracking. Con estos datos del 2019, casi 4 millones de toneladas. Y Entre Ríos fue casualmente la primera provincia que prohibió la fractura hidráulica en su territorio, ¿sí? Nos debemos preguntar entonces si la extracción de arena silícea, que es el principal insumo para la fractura hidráulica, forma parte o no del fracking, ¿sí? Varios especialistas ya nos han dicho que en realidad no, porque la fractura hidráulica comienza efectivamente con la perforación en el territorio donde se va a llevar a cabo esa extracción, ¿sí? Pero si lo vemos en un sentido un poco más amplio, un poco más integral, podemos decir que efectivamente el problema del agua, el problema de la arena, la industria química que genera todos esos componentes para la fractura que se va a realizar, en definitiva tienen bastante incidencia en estos problemas. Como les decía, nosotros trabajamos mucho con solicitudes de acceso a la información porque es la manera en que nosotros podemos detectar si el Estado, principalmente el Estado local y el Estado provincial, conocen efectivamente qué es lo que está sucediendo en los territorios. Muchas veces nos damos cuenta que efectivamente no. Hacemos pedidos de participación ciudadana porque lamentablemente el Estado pretende siempre relegar a la ciudadanía que va a sufrir en definitiva los impactos de este tipo de extracciones y no darle la participación adecuada, no informarlos debidamente. Accedemos a la justicia porque, en definitiva, luego del diálogo y luego del intento de solución por otros medios alternativos, no nos ha quedado otra, entonces hemos realizado acciones de amparo, hemos realizado también campañas de información y documentos de difusión de estos impactos, tanto en el ambiente como en la salud de la población. Fíjense estos datos, solamente en el departamento de Ibicuí y Gualeguaychú, que son los departamentos más insulares de la provincia y son los que en definitiva tienen más contacto quizás con la provincia de Buenos Aires, solamente en esos dos departamentos tenemos 7 plantas de tratamiento y 10 canteras que son las que conoce el Estado, ¿sí? Nosotros tenemos datos de que hay canteras mucho más pequeñas que no han pedido autorización al Estado para funcionar, que el Estado no conoce, que efectivamente están extrayendo y extraen en pequeñas cantidades, ¿sí? Entonces, estos son los datos oficiales. Nosotros en realidad sabemos que por lo menos hay 15 canteras entre los departamentos Ibicuí y Gualeguaychú. Acá ya tenemos por lo menos una diferencia de 5 canteras que nosotros conocemos y que el Estado no. Concretamente el caso que les voy a comentar, que es un caso exitoso y debo decirlo con cierto orgullo de parte de la Fundación, porque es un trabajo que venimos realizando, digamos, desde el 2018, del trabajo que venimos realizando de investigación de arenas silíceas. Pero concretamente este caso judicial empezó en el 2021 y recién hace menos de 10 días, de menos de 15 días,
obtuvimos una sentencia del Superior Tribunal de Justicia, que es el órgano superior del Poder Judicial en Entre Ríos, que terminó de zanjar esta cuestión y emitió una sentencia favorable a lo que nosotros pretendíamos, a lo que nosotros queríamos. Este es el sector, fíjense, todo esto es parte de la cantera. Acá está la planta de tratamiento, ¿sí? Acá fíjense que ven una partecita, pero dice escuela primaria, y acá dice Estación Libertador General San Martín. Esta Estación General San Martín es un poblado de 55 casas, ¿sí? Donde viven alrededor de 100 familias, ¿sí? Es lo relevado por el municipio. Eso de las 55 casas y 100 familias es un poco raro, pero es lo que el municipio ha identificado. Tenemos la escuela primaria número 30, donde asisten entre 25 y 30 niños, ¿sí? Hay 5 docentes. Desde aquí hasta aquí hay una distancia de menos de 150 metros, ¿sí? Imagínense el polvillo que se genera entre la extracción, que en ciertos casos es húmeda, pero generalmente ya cuando empiezan a excavar mucho más, ya empieza a ser seca la extracción. La arena silicia es muy volátil, es prácticamente similar a un talco, ¿sí? Entonces, fíjense que en 150 metros y los vientos que hay en esta zona de Ibicuí hacen que directamente tanto las casas como la escuela estén prácticamente completas de arena en los momentos en que hay ráfagas de viento. La cortina forestal que colocó YPF aquí, los árboles tenían este tamaño. Hasta que lleguen realmente a ser una cortina forestal, faltan años. Esta es la imagen del área natural, los pájaros y sus pueblos libres, donde justamente está, digamos, situada todas estas plantas de procesamiento que yo les decía, las canteras, 10 oficiales y 15 número extraoficial, y obviamente está situada esta cantera y esta planta de tratamiento. Y acá viene el caso. Nosotros construimos este caso, que es un caso de litigio estratégico, que es como lo llamamos por ahí abogados en materia ambientalista. ACMER es el gremio docente de la provincia de Entre Ríos. Presentamos este amparo en abril del 2021 porque la participación ciudadana había sido deplorable, sinceramente les digo. Obviamente esto, imagínense, estábamos en todo un estado de casi fin o estábamos ahí casi llegando al fin de la pandemia en sus términos más estrictos. El acceso a la información fue muy deficiente y por lo tanto la participación ciudadana, que obviamente la ciudadanía no estaba al tanto de lo que iba a suceder. El certificado de aptitud ambiental generalmente lleva una justificación y más estando en un área natural protegida donde este tipo de actividades en principio no deberían existir. Obviamente hay una omisión en el control de parte del gobierno de la provincia de Entre Ríos porque YPF está utilizando un floculante que es un neurotóxico y obviamente YPF se instaló con su planta de lavado que trajo de Europa sin tener todavía el certificado de aptitud ambiental. Esto es una clara ilegalidad, ¿sí? Obtuvimos sentencia de primera instancia favorable el 3 de septiembre, ¿sí? Casi 5 meses después. La jueza ordena que se sustituya ese floculante, que se hagan muestreos de calidad de agua y de aire, que se divulguen los resultados de manera concreta, de manera sencilla, cosa que la ciudadanía pueda entender qué significaba, si había presencia o no de determinados químicos y si había o no arenas silíceas en el aire. Y un estudio de impacto ambiental acumulativo de los procesos que se estaban dando en ese territorio. Esto para nosotros era sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros gracias a este estudio, cuando lo tengamos, obviamente que todavía no lo tenemos, pero cuando lo tengamos lo que íbamos a poder ver específicamente era si se podía o si el ecosistema aguantaba, así un poco entre comillas, más canteras y más plantas de procesamiento en ese territorio. ¿Sí? Esto tiene que ver obviamente con la resiliencia que pueden tener este tipo de ecosistemas y con la carga que nosotros podemos, a lo que los podemos exponer a los humedales y concretamente a estos sitios que alojan
muchísima biodiversidad. Obviamente, tanto YPF como la Municipalidad de Vicuí, como la provincia de Entre Ríos, apelaron esta sentencia. La decisión del Superior Tribunal de Justicia fue favorable nuevamente a lo que nosotros pedíamos y le impuso plazos estrictos. Dijo, la sustitución del floculante vamos a seguir analizándola. Los muestreos de calidad de agua y aire deben ser cada 45 días y cada 3 meses, después de los 6 primeros meses. La divulgación de los resultados debe ser de manera sencilla, porque ¿qué hacían? Copiaban y pegaban el muestreo de calidad de agua y aire conforme le había enviado la empresa. Obviamente, ni siquiera una persona un poquito capacitada podía ver y entender esos análisis. Si alguien no te explica específicamente qué significa una fórmula, yo no los entendía. Obviamente pedí asistencia a los ingenieros que trabajan en la fundación y me explicaron, pero sin eso yo no podía saber específicamente qué significaban esos resultados. Y le dijo al Superior Gobierno de la provincia que tenía 180 días para desarrollar este estudio de impacto ambiental acumulativo. ¿Qué hizo el Gobierno de la provincia? Fue el primero que no cumplió con esto. Tenía que llamar a un grupo de investigadores o contratar una empresa que se encargue de hacer este tipo de estudios. Lo que le dijo el Superior Tribunal de Justicia, que esto debía ser con participación ciudadana. No hizo ni uno ni otro. Entonces, nuevamente, tuvimos que decirle a la jueza que le pida información, a ver qué es lo que habían hecho. Nosotros ya sabíamos que no habían hecho nada. La jueza le pide información, fuimos a 2 audiencias. Nos dijeron que efectivamente habían enviado unos correos electrónicos, eso no significaba ni contratar ni hacer el estudio. El 27 de mayo la jueza ordena que se empiece el estudio cuanto antes y le ordena a la provincia que no puede emitir ni desarrollar ningún tipo, ¿sí?, de evaluación de impacto ambiental para habilitar nuevas canteras o nuevas plantas de tratamiento. Es decir, hasta que no se termine el estudio de impacto ambiental acumulativo, no podía autorizar absolutamente nada más en el territorio, ¿sí? ¿Qué pasa? Nuevamente se apela esta decisión. El Superior Tribunal de Justicia vuelve a decir, la jueza de primera instancia tiene razón, efectivamente, hasta que la provincia no cumpla con esto, que nosotros le pusimos un plazo de 180 días, no pueden habilitar más canteras y plantas de tratamiento. Perfecto. 13 de agosto, ¿sí? El estudio debía estar terminado para diciembre del 2022. Nosotros en todo este segundo semestre del 2022 estuvimos solicitándole a la jueza que le pida informes al Superior Tribunal de Justicia, al Superior Gobierno de la provincia, para que vaya dando indicaciones de cómo se iba desarrollando este estudio. Dieron un primer informe de los primeros 2 meses, que era lo que pagaron a los investigadores. Después dejaron de pagarle a los investigadores la Universidad Nacional de La Plata. Y ante un nuevo escrito de nuestra parte, el 27 de diciembre sale de la tesorería de la provincia el pago para la Universidad Nacional de La Plata. Con lo cual, para el 31 de diciembre, lógicamente no iba a estar terminado el estudio. Detectamos el 13 de enero, durante la feria judicial, que estaban intentando autorizar una planta de tratamiento con una cantera, ¿sí? No era específicamente en el departamento Ibicuí, sino que era en el límite entre el departamento Ibicuí y el departamento de Gualeguaychú. Le pedimos a la justicia nuevamente que le recuerde a la provincia que no puede autorizar nuevas plantas de tratamiento y nuevas canteras. Hicieron lugar a la medida que nosotros pedimos, que en sí era un poco jugada la cuestión ahí jurídica, porque tenía que ver con una medida cautelar sobre otra medida cautelar en el marco de una ejecución de sentencia de amparo. O sea, bastante imbrincado el razonamiento que tuvimos que hacer para hacer este pedido. La justicia de feria entendió que teníamos razón, porque era la forma de dar cumplimiento a esa sentencia que venía ratificando el Superior Tribunal de Justicia de la provincia. Obviamente, el gobierno vuelve a apelar y ahora, el 1 de marzo, el Superior Tribunal de Justicia nos vuelve a dar la razón y marcan 2 cosas muy importantes que son el principio de prevención, que quiere decir que debemos actuar antes de que los daños ocurran. En este caso ya hay daños que están ocurriendo, pero debemos evitar
otros daños que se provoquen por generar mayor cantidad de canteras o autorizar mayor cantidad de plantas cuando todavía no sabemos si el ecosistema va a tener esa capacidad de poder resistir por la carga que signifique esto para ese ecosistema de humedales. Por eso me pareció importante marcar esto, así como el principio indubio pro aqua, que es un principio que tiene que ver cuando hay una duda, ¿sí?, para resolver de parte de la justicia que sea a favor del agua, ¿sí? Hay un principio bastante similar que es el indubio pro natura, que significa también lo mismo, ante la duda para resolver, que se resuelva a favor de la naturaleza. Entonces, con estos dos principios, el Superior Tribunal de Justicia nos vuelve a dar la razón y me pareció un caso sumamente importante e interesante para marcarlo, que si bien fueron bastantes los tiempos que se generaron y se desarrollaron para obtener este caso de éxito, que todavía no está terminado porque todavía no está el estudio de impacto ambiental acumulativo, porque todavía no se dio la participación ciudadana necesaria para decidir en función de lo que se dé como resultado de ese estudio qué es lo que queremos los entrerrianos, entrerrianas y en definitiva todos los que habitan el delta, ¿sí?, del Paraná, si quieren que se continúe o no con este tipo de extracción minera. Entonces, para cerrar un poco, les planteo algunos desafíos que me parece que son necesarios para repensar no solamente este tipo de casos para protección de los humedales, sino en general varios casos que tienen que ver con los bienes ambientales, que tienen que ver con la legitimación, es decir, quién puede ir efectivamente y acceder a la justicia. En este caso únicamente lo podemos hacer los sujetos de derecho que hoy entendemos que son tanto las personas físicas como las personas jurídicas, pero se podría ampliar la legitimación para animales, para la naturaleza. Tener efectivamente gratuidad en los procedimientos judiciales, ¿sí? Como ustedes saben, la justicia significa tasas, significa costos, significa honorarios de peritos, de profesionales, etc. Reglas mucho más claras en cuanto a los procedimientos, en cuanto a la forma de acceder a la justicia. Necesitamos juzgados y fiscalías ambientales, es decir, que sean especialistas en la materia. Participación ciudadana es clave porque son las personas que habitan los territorios quienes deben decidir sobre qué es lo que quieren que exista o no en sus territorios y qué impactos quieren o no sufrir o padecer en definitiva por alguna cuestión algún proyecto que se esté desarrollando en esos territorios. Y finalmente, y pongo el foco, como lo hacemos de la Fundación, en la educación, porque creemos que es uno de los pilares o los motores principales para que todos estos otros desafíos efectivamente los podamos hacer realidad. Así que bueno, quedo abierta a alguna pregunta, alguna consulta que quieran hacer y muchísimas gracias por su atención. Los invito también a que puedan visitar la página de Cauce, donde ahí van a encontrar los documentos, los informes que les mencionaba y que obviamente si quieren nos puedan seguir en las redes sociales. Muchas gracias. Bueno, gracias Valeria, muy interesante la presentación. Bueno, yo voy a entonces presentar mi ponencia. Quizá ontológicamente el punto de partida es distinto al de Valeria, aunque siempre obviamente puede haber canales de comunicación en el sentido de que, digamos, la idea de naturaleza que hay detrás de este proyecto y quizá del programa más general de Vía Socialista es que la naturaleza no tiene un valor en sí misma, un valor per se, que sea independiente del valor que la sociedad o la humanidad le pueda dar. Y que efectivamente es un medio para la satisfacción de necesidades. O sea, es un medio para la reproducción de la vida, humana o no. Digamos, para cualquier organismo vivo, la naturaleza es un medio para reproducirse biológicamente. El problema, digamos, que enfrentamos nosotros como humanidad es la escala a la que nos apropiamos del medio para reproducir nuestra vida, no solamente biológica, sino cultural y social. Es decir, somos 8.000 millones de habitantes, hace 200 años no llegábamos a 1.000 millones,
y además no requerimos únicamente bienes y servicios para satisfacer necesidades biológicas, sino también sociales y culturales. Por lo tanto, ahí aparece la escala como una dimensión muy importante para explicar los problemas medioambientales que enfrentamos. Y en este sentido, la propuesta, esta concreta y en general la del programa es, bueno, mirar al futuro a partir de esto, es decir, cómo intentar resolver esos problemas a través de la ciencia, de la técnica, del conocimiento. Por ejemplo, ella está estudiando el problema de las arenas silíceas en Entre Ríos, intentar entender el origen del problema, las consecuencias del problema y buscar soluciones que permitan de algún modo resolverlo sabiendo que muchos problemas medioambientales no van a poder ser resueltos del todo. Insisto, 8.000 millones de habitantes que aspiramos a una vida digna y va a ser difícil mantener una naturaleza prístina. El escenario de destrucción completa tampoco es un escenario factible, pero en el entremedio hay muchas cosas que pueden hacerse, digamos. Y creo que la tecnología, la ciencia y el conocimiento pueden aportar mucho. Este proyecto en concreto busca, de algún modo, ir hacia ese lugar, resolver problemas sin rifar productividad del trabajo. Sería en algún punto el eje, digamos, de partida. Este proyecto en concreto, que son sistemas anaeróbicos, de digestión anaeróbica para el tratamiento de residuos orgánicos y la producción de biogás y biofertilizantes, nace en un grupo de investigación en la UNL que trabajaba en la aplicación de esos dos sistemas en contextos específicos, y nosotros vimos la posibilidad de que, fácilmente, a través de la planificación racional, técnica y científica de la economía, esto podría proyectarse a nivel nacional, extenderse a nivel nacional con relativa facilidad y ser un instrumento para no solamente mejorar la productividad y expandir la producción, sino también mejorar muchos de los problemas medioambientales que enfrenta la Argentina hoy. Uno de ellos lo mencionaba Valeria, que tiene que ver con la utilización de agroquímicos, en particular de agroquímicos vinculados a la fertilización, como el nitrógeno y el fósforo, en la agricultura pampeana. Este proyecto, llevado a escala, podría ser una solución siempre parcial, por supuesto, a esos problemas, sin dejar de hacer o sin renunciar completamente a una agricultura industrial, ¿no? Por otro lado, también resolvería el problema del tratamiento de residuos, de la generación creciente de residuos que se está generando en todo el mundo, pero en particular en la Argentina, y a la construcción de una matriz energética que tienda a depender cada vez menos de los combustibles fósiles, con todos los problemas que la utilización intensiva de esos combustibles genera, ¿no? Los que yo le voy a presentar ahora, bastante rápido, quizá no utilice las imágenes para ir un poco más rápido, es una evaluación tanto económica como ambiental de la implementación de estos sistemas nacionalmente a través de un instrumento que sería la planificación, que sería el único modo de desarrollarlo, ¿no? Una evaluación económica, ¿en qué sentido? En el sentido de que cuánto valor la implementación de estos sistemas, que ahora les voy a comentar que más o menos técnicamente qué son, ¿a cuánto valor generarían? ¿Cuánto contribuiría la generalización de estos sistemas a la generación de riqueza en este país, a la generación de empleo? Es decir, esto sería como la evaluación económica de la implementación de estos sistemas. Pero por otro lado, ¿cuál sería el impacto medioambiental positivo que tendría la generalización de estos sistemas? Y este impacto ambiental lo medimos con indicadores físicos, que son, por un lado, la huella de carbono y por el otro lado, la reducción en el uso de agroquímicos en la agricultura pampeana. Y por otro lado también la reducción en la generación, en la disposición final de residuos, en este caso orgánicos. ¿Cómo funciona este sistema? Nosotros lo pensamos para localidades de menos de 50.000 habitantes, 50, 60.000 habitantes, ya les voy a comentar por qué.
¿Cómo funciona el sistema? Son dispositivos tecnológicos que se llaman biodigestores de una escala considerable, donde ingresan los residuos orgánicos, solo los residuos orgánicos. ¿Qué significa esto? Que ligado a los sistemas tiene que haber un sistema de recolección diferenciada de residuos. Un sistema de... Ahí sale. Un sistema de recolección diferenciada que separe lo orgánico de todo lo demás, no cualquier sistema de recolección. Y luego con lo orgánico, en vez de disponerlo en cualquier lugar, como se está haciendo ahora, disponerlo en estos dispositivos tecnológicos. Estos dispositivos tecnológicos son, digamos, que se llaman biodigestores, son como cámaras aisladas que funcionan con agua. Adentro se produce lo que se llama la fermentación anaeróbica de todos esos residuos. Esa fermentación es anaeróbica porque se realiza en ausencia de oxígeno, entonces hay un conjunto de bacterias que degradan esa materia y en el proceso de degradación la van transformando en gas y la van transformando en biofertilizantes. Si me hacés el favor de, así les muestro alguna foto, pasa un poquito más. Ahí sería cómo funciona el dispositivo. Del lado, digamos, derecho, izquierdo de ustedes, está como la boca de carga, ingresan los residuos orgánicos, empieza dentro de ese sistema el proceso de fermentación anaeróbica, se va generando biogás, ahora les comento qué es, que se acumula en la cúpula ahí de blanca, y en el otro extremo va saliendo el fertilizante. El biogás es un gas que tiene la misma utilidad y las mismas propiedades que el gas convencional de garrafa o gas natural. Pero es neutral carbono. ¿Qué significa esto? Que al utilizarlo, al quemarlo, no emite gases de efecto invernadero. Es decir, no suma gases de efecto invernadero al stock atmosférico de gases de efecto invernadero. El combustible fósil, al ser sacado, digamos, de las canteras, es decir, es digamos, carbono equivalente sumergido que sale y se quema, suma dióxido de carbono a la atmósfera. En el caso del biogás no, porque utiliza, digamos, el carbono que ya está en la materia orgánica. Captura el carbono que ya está presente en la atmósfera y en este caso lo emite a través de esa válvula. Es decir, que es un gas que reemplaza, que tiene las mismas utilidades que el gas fósil, con la característica de que es neutral carbono. Entonces, todo el biogás que se pueda usar es gases de efecto invernadero que se dejan de emitir, en el sentido de que reemplaza el gas fósil. Y el biofertilizante es un potente fertilizante para las plantas. Es decir, tiene una serie de propiedades, entre ellas nitrógeno, fósforo y potasio, es decir, los tres macronutrientes que se usan en la actividad agrícola y que se producen industrialmente, pero además tiene otro conjunto de nutrientes y materia orgánica, es decir, materia biológica, que hacen que el biofertilizante sea más productivo para la agricultura que la utilización de los fertilizantes industriales por separado. Es decir, fíjense el valor que tendría esto, que es transformar basura en, por un lado, energía que no contamina y que reemplaza energía que contamina, y por otro lado, fertilizantes que reemplazan los fertilizantes agroquímicos industriales, particularmente en la pampa, nitrógeno, fósforo y potasio. Si querés ir a la primera diapositiva, donde están las fotos de la basura. El punto de partida hoy que enfrentamos en nuestro país es el que se ve ahí, digamos. En la Argentina hoy se generan 20 millones de toneladas de residuos cada año. 20 millones de toneladas cada año. La mitad de esos residuos son orgánicos y la otra mitad son inorgánicos. Mucha bola se le da al tema de los residuos inorgánicos, como el vidrio, el plástico, etc. Pero realmente el problema más importante que enfrentamos es con los residuos orgánicos. Porque con lo otro más o menos se va encontrando un tratamiento, formas de valorizarlo, pero al orgánico prácticamente se produce esto que se ve acá, digamos. La mitad de todos los residuos va a basurales a cielo abierto directamente. Es decir, hay un relevamiento que hizo INTA de todas las ciudades, pueblos menores de 15.000 habitantes, prácticamente ninguno tiene relleno sanitario. Es
decir, todo es basurero a cielo abierto. Es decir, tirar toda la basura indiscriminada en un lugar y ahí, digamos, fundamentalmente los residuos orgánicos, al degradarse en contacto con otros materiales, producen un líquido lixiviado que puede ser muy contaminante, incluso con metales pesados, se filtra a las napas de agua y contamina agua de manera muy, muy, muy grave. También los incendios o la propia descomposición emite gases tóxicos a la atmósfera que quedan allí, ¿no? Entonces, y por otro lado tenemos los rellenos sanitarios, que sería la foto de abajo, que eso las ciudades sí lo tienen, pero que tampoco es una resolución final al problema, porque ahí muchas veces en esos rellenos sanitarios se producen grietas y el líquido termina filtrándose. Y además esos rellenos sanitarios se van completando, se tienen que cerrar y se tienen que abrir otros espacios más para disponer la basura. Imagínense que con el ritmo de generación, que son 20 millones de toneladas anuales, esto es como que es algo que está oculto, que no se ve, pero que fermenta por todos lados, digamos. Son gran problema medioambiental. Este sistema estaría dando, en parte, por supuesto, alguna resolución a esto. La posibilidad de que no, porque el sistema ¿qué haría? Evitar la disposición final de los residuos orgánicos. Es decir, el residuo orgánico no llega acá directamente. Es decir, nos evitamos toda la contaminación vinculada a la disposición del residuo orgánico. Y no llega acá ¿por qué? Y porque es transportado a estos lugares que lo aprovechan productivamente. Si fíjense que el valor que tiene la propuesta que estamos realizando, que es transformar algo que es basura, que no tiene valor y que lo único que genera es daño ambiental y contaminación, en riqueza. Pero no solamente en riqueza, sino en riqueza que contribuye a reducir otro tipo de riqueza que es dañina con el medio ambiente, que contamina, que degrada, que produce el cambio climático. Por eso decimos nosotros, es un proyecto que, si existe la posibilidad de darle escala, tendría como triple o cuádruple impacto, digamos, en múltiples sentidos. Si querés pasar algunas... me voy a detener un poco en un tema que yo creo que es importante de este proyecto, que tiene que ver con el biofertilizante. El biofertilizante es líquido, como les dije, es un líquido que queda luego de pasar por toda esa etapa de transformación anaeróbica, sale por ahí. Es muchísima la cantidad que se puede disponer de eso. Imagínense que por cada tonelada de residuo orgánico se obtiene prácticamente una tonelada también de biofertilizante. O sea, las 20 millones de toneladas, las 10 millones de toneladas de residuos orgánicos podrían ser 10 millones de toneladas de biofertilizante. En este país se utilizan 5 millones de toneladas de fertilizantes. Esto podría ser 10 millones de toneladas, que no cumplirían los mismos requisitos nutricionales, pero que, digamos, tendrían un impacto significativo. No está desarrollado esa tecnología en la Argentina de manera generalizada, pero sí en otros países donde hay una conciencia medioambiental más importante. La Unión Europea tiene un conjunto de leyes en los que ya está operacionalizado este sistema y que tienen como objetivo que el 25% de el área agrícola se trabaje con el uso de biofertilizantes, dejando a un lado los fertilizantes industriales. Por supuesto que esto no permite el reemplazo completo de los agroquímicos, pero sí pensemos que en la Unión Europea ya es una realidad de corto plazo que el 25% del área sea explotada con el uso de biofertilizante. Aquí eso no existe todavía. Y este país tiene toda la potencialidad. ¿Por qué? Porque no solamente está el residuo orgánico domiciliario, es un país que tiene una matriz primaria, y en esa matriz primaria la cantidad de residuos orgánicos que se generan son monumentales. Pensemos en toda la ganadería, en los feedlots, en los tambos, en muchas explotaciones agrarias, en los criaderos de cerdo, en los criaderos de aves. Hay todo un conjunto de industrias que son generadoras de residuo orgánico y que permitirían potenciar esto todavía más, ¿no? Y esos biofertilizantes, si querés pasar a la siguiente, ahí tenemos la composición química que tiene el biofertilizante, que sale del biodigestor, al cual se le puede dar muchísimos tratamientos para mejorarlo. Ese es sin que hagamos nada, digamos, poniendo las cosas en el biodigestor.
Ahí tenemos la composición química, nitrógeno, fósforo, potasio, los 3 macronutrientes que le decía, calcio, magnesio, otros también, llamémosle micronutrientes, y materia orgánica. La posibilidad de poder generar estos biofertilizantes y poder dar una mínima resolución a los problemas que hoy está generando la agricultura pampeana está ahí. Y no es necesaria rifando productividad del trabajo, es decir, nosotros no vemos factible un escenario donde se practique agroecología en la Pampa. No lo vemos factible en el corto plazo, quizá en el mediano plazo, en el largo plazo, con ciertos desarrollos tecnológicos, logísticos puede hacerse. Pero hoy, con la dependencia que tiene la economía argentina de la productividad pampeana, hacer esa transformación o esa transición tan drástica o dramática a la agroecología sería quizá reducir a la mitad la productividad hoy, con las condiciones tecnológicas y logísticas que hay hoy. Y eso sería liquidar la mitad del empleo en este país. No porque se emplee en la Pampa, sino porque la Pampa, la función que tiene la productividad pampeana, permite desarrollar otras ramas productivas que dependen de esa productividad. Entonces, la reducción a la mitad sería rifar la mitad del empleo argentino. Esto lo vemos como algo posible. Es decir, un escenario que permita reducir el impacto ambiental que hoy está teniendo la agricultura pampeana, pero no reduciendo la productividad, sino todo lo contrario, incrementando las posibilidades de empleo, de producción a través de estos sistemas. Hace unas semanas, salió un estudio en la Universidad del Litoral que confirma algunos otros estudios anteriores, donde se encuentra presencia de agroquímico en los ríos de la zona, que es una zona núcleo, digamos, y en los peces. No solamente eso, sino que los niveles de agroquímicos encontrados en los peces superan los mínimos permitidos. Es decir, no podemos comer más peces, sábalos concretamente, por el nivel de contaminación que porta el sábalo. Antes había dudas sobre las cantidades y sobre si esas cantidades, digamos, eran tóxicas para el consumo humano. Ahora ya no, este estudio no dejó lugar a dudas. Entonces, es necesario ir a una agricultura, necesario de manera inmediata, una agricultura zonificada. ¿Qué significa eso? Una agricultura donde en zonas cercanas a ríos o a cauces de agua dulce no se usen agroquímicos o se usen de una manera moderada. Esta es una salida. Es decir, esas zonas podrían mantener la productividad dejando de contaminar. Y ese escenario, insisto, es factible ya. No necesitamos la agroecología en la Pampa, que es un planteo utópico, quizá necesario de plantearlo, pero como a un mediano plazo, un largo plazo. Pero esto lo podemos hacer ya. Empezar ahora, zonificando y sancionando leyes y regulando para que los productores utilicen este tipo de fertilizante y no los otros, ¿no? Fundamentalmente el nitrógeno. Hace poco también Naciones Unidas sacó un informe donde observa que la principal fuente de contaminación de agua dulce en América Latina, en Asia y en África es el fertilizante nitrogenado que se utiliza en la agricultura, que insisto, son, y sobre todo en La Pampa, millones de toneladas por año. Y eso va indefectiblemente a los ríos. Esto permitiría hacer una mitigación de ese problema. Seguir usando nitrógeno para fertilizar, porque si no usamos nitrógeno no crece nada en La Pampa. Seguir utilizando nitrógeno, pero un nitrógeno biológico. Un nitrógeno que no agrega nitrógeno al nitrógeno que ya está circulando en la atmósfera. Así que, bueno, cierro con esto para no extenderlo más. Y abrimos si quieren hacer alguna pregunta o comentario. Yo tengo un par de preguntas para Valeria, pero abrimos que tiene que ser bastante rápido porque nos tenemos que cerrar la mesa. Súper interesante, Valeria, su experiencia. Qué bien por el Poder Judicial de la provincia, que se ve que los acompaña.
Y a mí la duda que me surge, pensando en esto de la Argentina 2050, es cómo reproducir su fundación en todo el país, ¿no? Quizás nos pueda relatar brevemente cómo hicieron para, para hacer esa fundación. No sé, cuál es la vida de financiamiento, porque es una dedicación intensiva de ustedes a esa causa. Y bueno, después para vos, por ahí más en profundidad, yo pertenecí a un grupo de compostaje muchos años, y yo cuando vos me contás esto, una gran limitante es la separación de la fracción orgánica en los residuos sólidos urbanos. Creo que es la principal. Si vos me das el componente orgánico del residuo sólido urbano, yo con eso ya composto y no necesito construir nada, no necesito un biodigestor y consigo el biofertilizante que decís vos, y manejo bien los lixiviados y no contamino tampoco durante el proceso. Bueno, puedo producir óxido nitroso, puedo producir algunos otros contaminantes, pero va a ser mucho más barato. Yo diría, ¿por qué primero no compostamos todo lo orgánico y después, una vez que tengamos manejando lo compostado, que no lo estamos haciendo para nada, ahí nos dedicamos a hacer biogás y otras cuestiones que parecen como más difíciles tecnológicamente? Y la acotación final es que el nitrógeno del nitrofosca es tan malo como el nitrógeno del biofertilizante. No hay el nitrógeno no cambia, el nitrógeno es el mismo, lo importante es cómo lo va a aplicar el productor. Y en la pampa crecen las cosas. Sin nitrógeno lo que pasa es que el productor quiere llevar la productividad al palo y por eso fertiliza, no porque necesite fertilizar, de hecho porque la soja fija el nitrógeno sola. Ella es un cultivo muy virtuoso que fija el nitrógeno, tiene bacterias que fijan nitrógeno de la atmósfera. Si le agregan nitrógeno los productores es para sacar $2 más por gramo de soja. Y lo van a seguir haciendo si le proporcionamos biofertilizantes, como lo hacen ahora con el nitrofosca. Nada. Hola, ¿cómo te va? Es una pregunta para vos. Igual, más que nada, hice unas anotaciones. El tema es, sé que se modificó en Entre Ríos la cuestión de los mosquitos. O sea, antes en Entre Ríos, yo tengo familiares que viven en Entre Ríos, en la zona de Montiel, toda esa parte, y en Concepción. Entonces sé que vas a Bilbaso, por esa zona. Bueno, sé que en esa zona antes los agrotóxicos eran a través, bueno, siguen siendo, pero con los mosquitos, ¿viste? Los aviones, bueno. El tema es que una reglamentación a partir de ciertos casos de encefalopatías no congénitas, sino que no eran congénitas, que empezaron a padecer los pobladores de esa zona. Después también, o sea, se modificaron, o sea, se cambió eso, donde se regaban a través del mosquito, se corrió la frontera. No sé si sigue habiendo esa práctica del mosquito en el resto. Eso es una pregunta. Después el tema en cuanto a lo que dijo Claudio, sé que en Colonia, en Concordia, hay basurales a cielo abierto y también toda esa agua en general está a la vera del río Uruguay, en ambos casos. Y hay gente que vive de eso. Y después también estamos contemplando que en Concordia es una de las ciudades más desiguales y donde hay mayor pobreza. Después también, eso es un comentario. Después te quería comentar el tema de las arenas. O sea, en general hay cuestiones hay emprendimientos de arena, también por ahí más al norte, creo que en Concordia puede llegar a haber también uno. Y en general el tema del puerto de Ibicuí, antes estaba en desuso y se volvió a implementar hace un par de años creo que es por esta cuestión. Después, otra cuestión es qué hacer con el tema de los arrozales y la parte cítrica en el norte, sea en la parte de Concordia o en la parte media de Entre Ríos, La Paz, Crespo, toda esa parte con los arrozales, porque vos necesitas del agua. Bueno, eso también hubo estudios donde, como dice Claudio, en los alimentos, o sea, el mismo gobierno, el Estado mismo, te decía, sí, está contaminado los alimentos que comemos. O sea, no es que te lo están ocultando, te dicen eso, te lo están diciendo. Y después, en cuanto a, bueno, eso también puede haber una modificación, los organismos modificados genéticamente pueden ser una solución en el futuro, hay que ver si es que, porque a través de la química uno puede modificarlos y puede evitar ciertos
patógenos. O sea, eso también se puede, a través de la ciencia se puede evitar eso. Después te quería comentar, lo último, es el tema del otro lado del río Uruguay, en la parte de Gualeguaychú, tenemos las pasteras. Se había dicho que había contaminación, si bien la hay, no era la que se había dicho anteriormente. Entonces, también hay cuestiones económicas que por parte de Paysandú dijeron, bueno, nosotros también necesitamos trabajar. O sea, pensemos que Uruguay son creo que 3 millones de personas, 2 millones. O sea, no tiene la composición productiva que tiene Argentina, ni no sé si habría que fijarse si el tema en Entre Ríos tiene una cuestión industrial, un desarrollo industrial, como por ahí lo tiene sí Uruguay. A ver si me queda algo más. Bueno, y por lo último, el tema de la parte recreacional. O sea, en los ríos en general, acá en Entre Ríos, en Entre Ríos, o en otros lugares de Argentina, bueno, yo estuve leyendo sobre el tema del río Vaqueros en Salta, y en Salta, si bien no tenés un desarrollo de las arenas, sí hay canteras, y esa misma agua que corre por el río Vaqueros y ríos internos de la provincia, ya están contaminados. O sea, hay investigaciones del CONICET que te dicen, mira, está contaminado, como lo que dijo Claudio recién, y la gente va igual y se baña. Y desde la provincia tampoco hay una campaña de prevención para que no se vayan a bañar. O sea, dicen, bueno, ya está. Es como bueno, ya está, tenemos esto y que siga. Es todo una cuestión de también ir viendo cómo se puede revertir eso, pero también hay que ver el tema de la cuestión industrial, de la cuestión productiva, porque voy a decir, bueno, entonces no quiero esto, no quiero lo otro, pero entonces ¿en qué van a estar empleados las personas? ¿Cómo vamos a subsistir? Hay todo un problema social del cual también hay que dar respuestas a eso. Bueno, primero felicitar por la exposición, la verdad que muy, muy interesante. Tengo un par de preguntas y un par de comentarios. Primero uno sencillo, es si el biogás tiene el mismo contenido calórico que el gas natural. Después, un comentario sobre algo que dijiste, Claudio, en un momento, que fue que, por así decirlo, otros países tienen una conciencia ecológica más desarrollada que Argentina. Me parece como un comentario que no llega al fondo del asunto, es un comentario suelto, digo, no, me parece que tu exposición fue muy clara en otros sentidos y que es un comentario suelto, pero que me parece que la supuesta baja conciencia ecológica que hay en Argentina tiene que ver con que el capital genéricamente se apropia de la naturaleza y la destruye para aumentar su tasa de ganancia, su acumulación. Y que en Argentina en específico, y tiene que ver con lo que decías vos, que había canteras registradas, canteras que no se sabe cuánto producen, toma la forma concreta de que capitales con pequeña escala que no se pueden acumular, o sea, que no se pueden acumular si no es dañando el medio ambiente, si no es haciendo evasión fiscal, si no es tomando estas formas específicas de contaminación o de evasión. Entonces, tiene que ver es un problema de la burguesía que es ineficiente, que no puede acumularse en una escala que permita desarrollar sustentablemente el ambiente. Como trayéndolo al eje de las jornadas. Que digo, de vuelta, era un comentario suelto, pero que me daba como pie para traerlo a la discusión. Y después preguntar cuál es el nivel de contaminación que tiene el fracking. Y también preguntar si es una forma de organización de la acción política potente el prohibir prohibir la producción con fractura hidráulica. Eso va a alterar el problema de la contaminación del medio ambiente, en qué magnitud, si no tiene sentido hacerlo a nivel nacional. Nada, eso. Si es una forma de organización política potente, que tenga una capacidad de transformar el problema. Eso. Si hay alguna manera de hacerlo de manera sustentable. Digo, entiendo tu crítica, simplemente saber si hay otra manera de hacerlo. Y Claudio, dijiste que ibas a decir por qué lo de los biofertilizantes y biodigestores se puede hacer en pueblos o ciudades pequeñas, pero no desarrollaste, si podrías. Y nada más, no, solo no olvidar que en todos estos análisis, porque parece que hay unas necesidades que cubrir y entonces el problema ecología versus productividad.
Y bueno, en realidad es un régimen de acumulación donde se desperdicia muchísima comida, se desperdician muchísimos recursos y se producen un montón de cosas innecesarias y que también terminan en la basura. Entonces, necesariamente va a tener que haber un cambio cultural porque estamos llegando a un nivel de, bueno, ya no aguanta más el planeta, digamos, con este modo de vida. Solo eso para no caer en la trampa de hay que darle de comer a 8.000 millones de personas porque el capitalismo no le da de comer tampoco. Creo que fueron varias preguntas y comentarios. Primero te contesto a vos. A ver, el punto de la organización de la sociedad civil es factible en cualquier lugar del territorio, es simplemente tener las ganas y la convicción de hacerlo. Como yo le comenté, nosotros somos 15 jóvenes profesionales de menos de 45 años. Obviamente no es nuestro trabajo principal, tenemos muchos otros trabajos aparte. Y lo ideal es, como te digo, la dedicación y la convicción. A partir de ahí nace todo el trabajo. Todo lo que me preguntaron en relación al fracking, nosotros no somos especialistas en fracking, ¿sí? Y lo aclaro porque debo ser honesta intelectualmente. Nosotros no trabajamos el fracking porque no está dentro de nuestro territorio, ¿sí? Nosotros estamos espacialmente en Entre Ríos. Sí trabajamos con una organización que se llama Observatorio Petrolero Sur, que los y las invito a que puedan seguir su página. Ahí hay informes por doquier de todo lo que significa en términos de impactos en la salud y en los ecosistemas del fracking y la contaminación. No se los puedo explicar de una manera tan detallada porque lo conozco por el trabajo que hago, pero prefiero que vayan a las fuentes y que vean específicamente todo lo que genera el fracking, porque no ha sido únicamente acá en Argentina, sino también que esto ya viene sucediendo en Estados Unidos principalmente y hay, digamos, ya efectos totalmente constatados, incluso hay películas, documentales que se han realizado sobre esto. Respecto a todo lo que decías de, digamos, las reglamentaciones que existen o no en torno a lo que tiene que ver con la circulación de estos mal llamados mosquitos, digamos, que utilizan los productores para fumigar con agrotóxicos, no es una norma que tenga que ver con una generalización en Entre Ríos, quizás tiene que ver con alguna normativa específica del municipio, ¿sí? Justamente hay una organización que se llama Foro Ecologista de Paraná, con AJAM y con ACMER, que han estado atrás de buscar que no se fumiguen las escuelas rurales. Esto ha llegado incluso hasta la Corte, cuando la Corte ahora bochó el tratamiento de ese caso. Lo último que se había logrado era que era 3.000 metros las fumigaciones aéreas y 1.500 metros las fumigaciones terrestres. Esto está especialmente documentado a través de estudios científicos que generarían el menor impacto posible tanto en la salud de la población menor, digamos, de edad, como en la población docente. En relación a todo lo que tiene que ver con nuestros consumos y nuestras formas de producir, obviamente que hay alternativas. No me podría poner a debatir específicamente, quizás Claudio vos tenés más datos, pero nosotros trabajamos mucho con ingenieros agrónomos que están específicamente dedicados a la agroecología. La agroecología es totalmente posible en nuestro país a gran escala y a menor escala. Es totalmente factible de generar la conversión y en pocos años empezar a tener el doble de la producción de lo que se está teniendo hoy, ¿sí? Con una producción con agrotóxicos, con fertilizantes y sin ningún tipo de tratamiento de los suelos de manera adecuada, con microorganismos, etc. Y perdí lo último que me habías preguntado, que tenía que ver con los combustibles fósiles. Obviamente que hay una idea de transformación y de evitar el uso de combustibles fósiles. Está incluso en la gestación de un tratado, ¿sí? Para lograr esto, y esto es a nivel internacional. Lógicamente, las ideas de inversiones han generado mayor inversión en este tipo de fractura porque se ha identificado que hay gas y hay petróleo en este tipo de rocas y lo que se genera son inversiones para tener más pozos de este tipo de fracturas, que es lo no convencional. Obviamente que lo convencional también genera contaminación, genera impactos, pero existe ya una organización que está dedicada a buscar que este tipo de combustibles ya no se utilice más. Esto es una idea, pensarlo para 2050, así que me parece importante traerlo
a este punto de la discusión porque se está pensando en ese tratado más o menos para esa fecha. Debajo de Entre Ríos hay una capa de gas. Es más, hoy en día en Entre Ríos no está por toda la provincia. No hay gasoductos por toda la provincia. O sea, sé que se está yendo hacia el lado por el lado de la ruta 14, si no me equivoco, para el lado de Brasil, para poder exportar luego con el tema de Vaca Muerta hacia el otro país. El tema es... No, está en desarrollo. No, ese no. En la provincia de Entre Ríos, te digo yo. Que hoy está en desarrollo, que yo cuando voy a Entre Ríos lo veo que está... Claro, no, eso te decía en cuanto a la provincia. Lo de Brasil es otro. El tema en general, las industrias hoy en día en Argentina se basan en el ciclo combinado y en el gas. Entonces, si vos le quitas también el gas, en cierto sentido estarías quitando esa parte de que la industria se pueda desarrollar. Hoy en día en Argentina, nosotros no somos un país como Estados Unidos, Arabia Saudita, que tenemos exceso de gas, que podemos exportar a ese nivel. Entonces, pensar también a nivel provincial de qué forma, o sea, en Entre Ríos te digo, ¿no? De qué forma esa cuestión de la arena y la parte del silicio, reconvertir, desconozco el tema, pero reconvertir eso en algo que sea más amigable, si querés la palabra, con el medio ambiente. O sea, que haya un tratado de aguas, sea residuales, que haya una recirculación. Se puede hacer eso. El tema es que, bueno, por ahí, como decía acá mi compañero, no lo hacen los inversores privados y el Estado deja al libre albedrío que realicen estas acciones. Yo contesto, bueno, rápido. Sobre, bueno, las primeras preguntas, a ver, la Pampa no es más fértil. O sea, la Pampa perdió completamente la fertilidad. Varios ingenieros agrónomos que yo conozco me dicen, es un soporte material la tierra, con condiciones, digamos, climáticas adecuadas para el crecimiento del cultivo. Pero en la tierra no queda más nada. Si no se le agrega fertilización, no crece la planta. En el caso de la soja no se requiere nitrógeno, pero si no le pones fósforo, va a crecer como con un rinde muy bajo. En el maíz sí, si no le agregás nitrógeno, no le agregás fósforo, no crece, porque la tierra no quedó más nada. O sea, no tiene materia biológica y tampoco tiene fertilizante porque por el tipo de agricultura que se viene practicando hace 60 años. Entonces, no fertilizar implica que los rindes pueden caer a 1/3 de los rindes actuales. En relación al, bueno, el tema de la separación, que está vinculado también a la pregunta, efectivamente el obstáculo principal es la separación en origen. Es decir, si no hay una separación en origen adecuada, no se puede hacer el biofertilizante, sí el biogás. El biogás en realidad es bastante más sencillo que el biofertilizante. ¿Y por qué está planteado para localidades pequeñas? Precisamente porque la separación en origen es factible. Acá en Buenos Aires es difícil lograr una separación adecuada generalizada, pero en una localidad de 40.000, 10.000, 20.000 habitantes se puede trabajar comunitariamente mucho mejor esa separación. Por eso el planteo, digamos, factible inmediato es localidades de menos de 50.000 habitantes. Pensando en que después, digamos, hay espacios donde el residuo orgánico ya está separado y que generan grandes cantidades, como criadero de cerdo, feedlot, tambos, criaderos de aves, etcétera, digamos, esos espacios ya está la materia orgánica separada y puede aprovecharse. Lo de pequeñas localidades era por eso. En relación a la agroecología, si realmente fuese así, primero que yo entiendo que no hay experimentos serios que demuestren que en la agricultura puede sostener la productividad de la agricultura tradicional. No los hay. Hay, digamos, ciertas aventuras más o menos quijotescas. Sí, uno podría decirlo, en la horticultura podría más o menos funcionar un sistema agroecológico, no en la agricultura extensiva, que es lo que hace funcionar este país, trigo, maíz y soja. Ahí no funciona la agroecología, o al menos no podría sostener los niveles de productividad que tiene la agricultura hoy. Pero realmente si fuese así,
si con la agroecología se podría lograr el doble de producción que con la agricultura de tradición, los productores la adaptarían rápidamente. O sea, ¿qué impide a un productor que está haciendo la agricultura tradicional adoptar otra forma de cultivo que le permitiría gastar menos? O sea, lo que se gasta en insumos en agroquímico es millonario, y a su vez le rendiría más. O sea, sería contra la lógica capitalista no adoptar eso. Con lo cual, digamos, ahí tenemos un indicador de que no funciona. Si en horticultura podría funcionar, ahí hay mucho trabajo por hacer. Respecto al uso del biogás, eso es bastante sencillo, en el sentido que, como tenían en la figura ahí, sale el biogás por una válvula y ahí no importa si está mezclado con residuos inorgánicos o no, sale y se puede utilizar directamente como gas. Creo que alguien preguntaba sobre la equivalencia energética. 1.8 metros cúbicos de biogás equivale a 1 kilo de gas de garrafa, digamos. Esa es la equivalencia calorífica, con lo cual es muy significativo el aporte. Yo hice el cálculo, un pueblo de 5.000 habitantes, 5.000, que la separación de origen sería relativamente sencilla, produce anualmente el equivalente a 30.000 garrafas de 10 kilos. Sí, garrafas de 10 kilos. Es decir, es un aporte que, digamos, no es que vamos a reemplazar la energía fósil, pero en Europa el 25% del gas que se usa es biogás. El 25%, es muchísimo eso. Te acuerdo con la crítica que me hiciste respecto a la conciencia medioambiental. O sea, yo cuando lo dijiste dije, bueno, es una tontera plantearlo así. Efectivamente, digamos, que esto también es la importancia que tiene poder planificar otro país desde un punto de vista productivo. El capital chatarra que funciona en la Argentina sostiene los niveles de productividad a partir de sobreexplotar el trabajo en negro, trabajo mal pago, y sobreexplotar la naturaleza. El capital chatarra vinculado a un montón de actividades, por ejemplo el que comentaba acá Valeria, implica que, bueno, degrade la naturaleza para poder sostener un proceso de acumulación en algún punto ficticio en el sentido de que, digamos, degrada el trabajo y degrada la naturaleza para sostener una tasa de ganancia a una media mundial, que ni así llega. Pero bueno, son formas concretas que adopta la acumulación del capital en un capitalismo particular como la Argentina, con una burguesía que no está a la altura de nada. Y por lo tanto, la degradación es esto, es el corto plazo, es bueno, destrozo todo hoy para sostener el proceso de acumulación hoy y mañana se verá, digamos, tal cual. Es la forma, la explotación de la naturaleza hoy es la forma concreta que adopta la acumulación particular en este espacio nacional. Completamente de acuerdo. En otros países se permiten otras cosas y el propio capital puede desarrollar ramas que permitan mitigar la degradación de la naturaleza porque el capital tiene otro ritmo de acumulación, otra tecnología, otra forma de valorización, que aquí no la tenemos. O sea, relanzar la productividad implica también crear las condiciones para reducir los impactos ambientales. ¿Sí? Y bueno, ya estamos con eso. ¿Sí? Bueno, gracias a todos.